Ya con invitada, comenzamos el segundo tramo de nuestro programa. Sí, la última vez que la vi era subsecretaria de Salud Pública. ¿Sí? Sí, ahora es ¿Acá diputada. en nuestro programa? No, en otro canal. Sí, y bueno, ya se sabía que iba a renunciar a ese cargo y que iba a ocupar la banca que hoy ocupa como parte de la bancada del Frente Amplio, pero con un grupo propio. ¿Es así? ¿Cómo le va, diputada Lustenberg? Bien, buenas tardes. Gracias. Bienvenida. A ustedes. Muchas gracias. Cristina Lustenberg es diputada por el Frente Amplio desde que presentara su renuncia a la subsecretaría del Ministerio de Salud Pública en el pasado mes de octubre, prácticamente fines de octubre. Fines de octubre. ¿Lo habló primero con el presidente Vázquez? Sí, lo primero lo hablé con el presidente Vázquez el 27 de octubre. Y bueno, ahí tuvimos una muy buena reunión donde ahí le manifesté las causas de mi renuncia vinculadas a cumplir un ciclo dentro del Ministerio de Salud y la oportunidad que tenía de ocupar la banca, una banca que yo fui elegida dentro del Frente Amplio cuando pertenecía a la lista 711, y el quedar de forma independiente, bueno, la banca me pertenecía. Y desde ahí le manifesté mi posición de querer trabajar apoyando dentro de la bancada parlamentaria del Frente Amplio y con el resto de los legisladores también de la oposición, temas vinculados a primera infancia, infancia, adolescencia, algunos temas vinculados a derechos humanos y otros temas, y particularmente en trabajar en una ley que priorice y garantice todas las prestaciones y marcos regulatorios que impactan sobre todo en los niños y sobre todo en la primera etapa de la vida. Entonces, bueno, desde que llegamos estamos trabajando en esto. Hemos tomado contacto primero en la agrupación parlamentaria de nuestra fuerza política, de ver por qué el Uruguay tiene que dar un salto más cualitativo en impactar en esta primera etapa de la vida. Y bueno, hemos estado trabajando, aprendiendo y bueno, vinculado a estos temas y después incorporándonos a otros temas que lleva la actividad parlamentaria. Yo pertenezco a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la parte de diputados, a la Comisión de Población y Desarrollo, la de Cooperativismo, la de Seguridad y Convivencia, bueno, aprendiendo de la tarea parlamentaria, así que bueno, estamos... Parecería, viéndola con una mirada diacrónica, que usted trabaja de manera intensa, en tiempos concretos, soluciona determinadas circunstancias laborales en las que está, con el compromiso que la caracteriza o que usted puede llegar a visibilizar, y luego se pone otra meta, es decir, genera tiempos breves, por lo menos en lo que es la dinámica política de nuestro país. Y luego accede a otro escalón. No siempre quiero decir que esto sea en línea ascendente, porque no sé si es más importante ser subsecretaria de Salud Pública que ser diputada. O sea, ni creo que haya que poner las cosas en ese sentido. Pero estoy recordando, porque inclusive estuvo con nosotros el doctor Marcos Carámbula esta semana mismo, que usted fue la que instrumentó el programa Canelones Crece Contigo, ¿verdad? No, el programa, por eso lo destaca el presidente hoy de ACE, el doctor Marcos Carámbula. Ellos en la intendencia de Canelones, con él bajo su intendencia y también con la coordinación de la prosecretaria en ese momento, la profesora Gabriela Garrido, trabajaron en el programa Canelones Crece Contigo, que yo desde mi rol que tenía en el área niñez y adolescencia de ACE trabajé directamente con ellos, pero después sí tuve la posibilidad en el gobierno anterior, designada por el expresidente José Mujica, de extender esa experiencia en Canelones a todo el país. Ahí está. Que ahí fue lo que destacó el doctor Marcos Carámbula. Tuve la función de coordinar el programa Uruguay Crece Contigo. Bien. Hasta que ocupé la función de subsecretaria, y que ahí tomamos mucho la experiencia desarrollada en Canelones, la experiencia de integralidad que traía el programa de Chile y de políticas universales y a su vez de acompañamiento a las familias más vulnerables con embarazadas y niños pequeños, y ahí es que trabajamos desde el 2012 hasta el 2015. Ahora, Lustenberg, yo recuerdo al doctor Julio María Sanguinetti, presidente, en su primera presidencia, y nosotros ya trabajando en este oficio, preocupado por bajar la mortalidad infantil en nuestro país. Y estoy hablando obviamente de las salidas de la democracia.
Y eso lo preocupaba, supongo yo que desde el punto de vista humano, como nos puede preocupar a todos, pero también él hablaba del posicionamiento que le significaba a nuestro país a nivel internacional, también para recibir ayuda y también para recibir fondos, inclusive desde el extranjero. Esa es una realidad que en estos días se conmemora con un logro de mínimo histórico. Sí, la verdad que ese tema me toca muy de cerca, porque en ese tema he conformado equipos. He sido integrante de equipos que hace muchos años venimos trabajando en disminuir la mortalidad infantil, como decía también el expresidente Julio María Sanguinetti. Uruguay ha tenido una trayectoria histórica. Desde el siglo pasado, del siglo XIX, Uruguay en los primeros 50 años del siglo XIX fue pionero en cifras de mortalidad infantil, hasta comparativamente con los países europeos, bueno, con guerras y todo lo que significaba. La segunda mitad del siglo pasado tuvimos graves, tuvimos como un estancamiento quizás en ese descenso y en esas cifras que tuvimos, y en los últimos, yo diría el año 92 y desde la salida a la democracia, el Uruguay ha mantenido una tendencia descendente en la mortalidad infantil, y con ese descenso histórico que se anunció por parte del ministro de Salud Pública, Jorge Basso, el lunes, hoy Uruguay está en el descenso, en la cifra más baja. Nosotros es de un 6,6 de niños fallecidos menores de 1 año cada 1000 nacidos vivos. Eso, el Uruguay ha tenido una tendencia en los últimos años descendente, realmente con un franco descenso en los últimos años y con algunas cosas a destacar, porque a veces cuando en el país nacen tan pocos niños, variaciones interanuales pueden hacer variar la cifra. Por eso a mí de hecho, me gusta. Hubo alguna... Hubo el 2016... Sí. Digo, tuvimos 1.800 nacimientos menos, habían fallecido desgraciadamente 9 niños más y eso alteró la tasa. Además supongo de la que relación. A medida que la cifra se va haciendo menor y ya viniendo de registros bajos, se hace más difícil. Es así, como usted dice, Sotelo, es así. Porque uno mira, en general todos los países salvo situaciones excepcionales, han visto caer, por suerte. Pero en el caso de Uruguay, que ya tenía cifras bajas, debe encontrarse con... Nos lleva a redoblar lo que tenemos que hacer, porque sí todavía podemos bajar más. Si bien eso, como te decía, es totalmente claro, al ir bajando más y meternos con las causas de lo que se llama la mortalidad infantil más dura, la que a veces es más difícil de reducir, sabiendo que siempre hay un porcentaje de causas que desgraciadamente no son reductibles. El desafío más grande que tenemos es seguir trabajando en ese porcentaje de causas reductibles que están vinculadas sobre todo a las determinantes sociales y a las condiciones de vida de muchas familias, a la atención durante el embarazo, a la calidad de los cuidados de la atención en el parto. Bueno, eso es lo que le iba a preguntar, porque desconozco y usted nos lo explicará. Si eso incluye la mortalidad neonatal, porque sabemos que tenemos un problema todavía con muchas embarazadas que llegan al parto sin haber pasado nunca por la atención del embarazo ginecológica, claro. Cada vez vamos en ese indicador y lo sustantivo de este descenso esta vez, nosotros en el año 2000, la mortalidad infantil es lo que mide, es el indicador más duro, que es sensible, que mide las causas y el porcentaje de niños que fallecen menores de 1 año. Y está dividido en 2 partes. Lo que tiene que ver en el primer mes de vida, que a su vez es los niños que fallecen en el primer mes de vida, que está vinculado sobre todo a las condiciones de atención durante el embarazo, el parto y los primeros días de vida. Y después ese componente está dividido en 2, los niños que fallecen en los 7 días y entre los 7 días y 28 días, y después los niños que fallecen entre 1 mes de vida y cuando van a cumplir el año, que ese componente que se llama posneonatal, en el Uruguay descendió por primera vez en el año 2011, comparativamente con el neonatal, que tiene que ver con las condiciones de vida de los niños, con las infecciones, con las determinantes del hogar y donde vive ese niño más que nada, y un componente infeccioso. Y el componente que es más duro, es ese que tú señalabas, que es el componente neonatal, porque está vinculado. En el Uruguay las causas de fallecimiento de los niños están vinculadas a afecciones vinculadas durante el embarazo, tiene que ver con afecciones vinculadas a la duración de la gestación, donde el porcentaje de prematurez tiene mucho que ver, también con esa disquisición. Hay nacimientos de niños prematuros que pueden ser evitables y hay otro porcentaje que no es evitable, que todo eso
tiene otro pronóstico y otras posibilidades en la medida de que están bajo los controles o cuidados adecuados por parte de salud y del resto de lo que influye en la protección social en esa etapa de la vida. Después, cada día vamos tomando un patrón de los países más desarrollados de que las anomalías congénitas van tomando, a medida que disminuyen esas causas, las condiciones congénitas no evitables, pero también el Uruguay esto lo estamos estudiando hace mucho tiempo, porque eso que tú destacabas, Marinés, desde el inicio, desde cuando el expresidente habla de la salida de la democracia, la importancia y desafío que el Uruguay tenía y tenemos en disminuir la mortalidad infantil y garantizar la calidad de vida de cada niño que sobrevive y que no solo esté vinculada las posibilidades a su supervivencia y a las posibilidades que tenga de alcanzar su potencial solamente por las características del hogar donde le tocó nacer. Ese creo que hoy es el desafío más ético y duro que tenemos como país de todos los ciudadanos. Pero cuando uno analiza mortalidad infantil y las causas de anomalías congénitas, todavía ahí tenemos para trabajar. Cuando uno ve que las cardiopatías congénitas en nuestro país, que hoy el Ministerio de Salud Pública, nosotros comenzamos trabajando en nuestro tiempo que nos tocó estar trabajando y liderando esos procesos dentro del equipo del Ministerio de Salud, trabajamos en un plan nacional hacia la disminución de las cardiopatías congénitas, también impulsados por parte de la sociedad civil, sobre todo papás, que de forma muy generosa, y familias que han tenido niños como la Fundación Corazoncitos, el equipo del Hospital Pereira Rosell, el Fondo Nacional de Recursos, cantidad de personas especialistas en el tema, en ir a una detección oportuna, precoz, de las cardiopatías congénitas en el embarazo, porque fíjense que en el Uruguay desde hace unos años es de forma gratuita en el prestador privado. Cualquier hoy televidente que esté escuchando, que está cursando su embarazo, durante el embarazo la mayoría de la paraclínica, de los controles son de forma gratuita y dentro de los servicios públicos de salud también, pero cuando uno se va a hacer la ecografía estructural entre la semana 18 y 22 de embarazo, es muy importante que trabajemos también de estar muy contentos por el sexo del bebé, pero lo que más nos tiene que importar es las condiciones de salud que tengamos, porque para afrontar si es algo que nos es duro, con mejores cuidados y apoyarnos como familia, pero sobre todo anticiparnos cuando pueda haber algún riesgo. Y todavía tenemos mucho para trabajar en la detección ecográfica de las anomalías congénitas y sobre todo las cardiopatías. Recién ahora el Ministerio de Salud Pública hizo un decreto donde al nacer todos los niños se les va con una oximetría de pulso que puede estar alterado y sospechar que ese niño pueda tener una cardiopatía congénita. O sea, cada vez estamos... Oximetría es ese capuchón. Eso, ese capuchón que se pone en el dedito. Que no duele a nadie. A nadie. Y que ve la oxigenación en sangre. En sangre, que es otra cosa que forma parte de la pesquisa neonatal. Vieron que también cuando nace un niño se le hace en el talón, se le pincha para ver otras como el hipotiroidismo, otras enfermedades prevenibles. Bueno, la detección de la sordera al nacer, de la hipoacusia al nacer, son cosas que en los últimos años el Uruguay ha ido incorporando en lo que se llama la pesquisa y en la calidad de atención de los niños. Porque eso sí es que realmente se nos va la vida, el futuro de cada niño. Hay una frase, yo soy hija de maestra, de Gabriela Mistral, que siempre dice: el futuro de cada niño siempre soy. Y es así, pero tenemos que saber que en un país tan chico como el nuestro, garantizar las mejores oportunidades desde el inicio de la vida es el desafío más grande que tenemos en un país que somos tan pocos, que cada vez nacen menos niños, porque el año pasado nacieron menos también. Entonces, el desafío más grande es ese que tenemos. Lustenberg, ¿por qué no estamos todos en las calles festejando esta noticia? Bueno, porque por todo lo que usted nos ha dicho, es una muy buena noticia. Ahora bien, ¿cuál es el tema que la preocupa? Porque usted dice, esto no es suficiente. Bueno, yo, y ahora en mi incorporación a nivel parlamentaria, que me preguntaba Sotelo al inicio, yo realmente el desafío que estamos trabajando con integrantes del Poder Ejecutivo, organización de la sociedad civil, academia, parlamentarios, es ver todo lo que tiene que ver a nivel de primera infancia, adolescencia. Pero esto tiene que ser una cosa que se tiene que abanderar la ciudadanía. Ese logro que es verdad, la realidad que tenemos cotidiana, no hay que negar los problemas que tenemos a resolver,
pero yo siempre pongo el ejemplo de los países nórdicos, que tanto a veces los referenciamos, sabiendo que cada país tiene sus raíces históricas, antropológicas y culturales que son vinculadas a cada país. Pero los países nórdicos, particularmente Finlandia, en el 1940, 40 y poco, saliendo de guerras devastadoras, tenían similitudes características con nosotros, rodeados de Rusia, de Suecia, y siendo ellos muy pocos. Bueno, ellos hicieron un acuerdo ciudadano, político fuerte, de que la mejor inversión que podía hacer Finlandia para salir de las condiciones de subdesarrollo que tenían en esa época era a través de invertir en las personas. ¿Y qué tienen hoy los finlandeses? Tienen una política de Estado que se ha mantenido y se ha adecuado, porque bueno, cambia lo que uno implementa, que eso es otra cosa que nosotros en Uruguay crece contigo. Lo que pasa es que es muy interesante lo que dice, porque uno pretende que la política consista en discutir y en pelearse y en presentar partidos y candidaturas distintas sobre esos temas, no sobre las políticas de Estado. Es decir, uno pretende o presume que en el fondo hay mucho de eso, que hay un gran consenso sobre algunas políticas básicas. ¿Quién puede discutir que lo que usted está planteando debería ser o es, no sé en qué punto está, algo que se comparta entre todos los partidos? Y luego, bueno, cada uno tendrá una manera que presume mejor de resolverlo, ¿no? Es que yo creo que en eso estamos logrando consensos. Eso, los resultados que estamos teniendo hoy forman parte de una historia que tiene el Uruguay, de una prioridad que ha sido de una manera mantenida, quizás mayor prioridad tuvo a partir del año 2005, porque veníamos de una crisis muy grande, que no nos olvidemos que yo era pediatra, yo soy pediatra de profesión, pediatra que siempre estuve vinculada a lugares del sector público ejerciendo mi profesión en barrios de mucha vulnerabilidad, y en el año 2004 2 de cada 3 niños, el 63,7% de los niños menores de 6 años estaba por debajo de la línea de la pobreza, y hoy es el 20%. O sea, ahí en el 2005 se hizo un reordenamiento en la matriz de protección social. ¿Se bajó? Se bajó en ese momento, era la mortalidad infantil del 12,7%. Y ahora es el 6,6%. En pobreza, que es lo que tú me preguntabas, era el 63,7%. Pobreza concentrada en niños menores de 6 años y hoy es casi el 20%. O sea, el descenso ha sido sostenido y muy, muy marcado, pero también el Uruguay tiene concentrado esos niveles de pobreza que hoy hemos logrado de forma indiscutible, concentrado en los hogares donde hay niños. Y ese es el desafío más grande, ese es el desafío de no tener miedo a evaluar políticas. A ver, bueno, esto saliendo de la emergencia social más grande, de las más grandes que tuvo nuestro país, en el 2005 implementamos esto de esta manera, ahora hay que rever para poder dar un salto cualitativo de otra manera. O sea, yo creo que eso es lo que estamos trabajando ahora en rever en primera infancia y en infancia y adolescencia, y sobre todo en primera infancia, que tiene que ver mucho las familias. También tenemos a veces disperso todas las prestaciones y responsabilidades que tenemos desde el Estado, desde salud, del rol imponderable que tiene el INAU, las prestaciones y programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, las responsabilidades que tiene Educación, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados. O sea, hemos dado saltos cualitativos, por ejemplo, las licencias parentales. Bien. Todo eso venimos avanzando, pero precisamos un saltito más. Volvemos luego de una breve pausa. Vamos a hablar de la nueva condición, porque todo esto de alguna manera nos pone en estado de situación y en connotaciones. Pero aún así, usted se tira, perdónenme que se lo diga, con lista propia. Sí. No va a ser, parece que no va a ser lista. Eso. Después lo hablamos. Ahora vamos a que lo explique. Pero Hoy, lo explico. popularmente lo llamaríamos tirarse con lista propia. Bien. Vamos a ver las precisiones que hace la doctora. Abrió boliche propio. Exactamente.